Muy bien, pasamos entonces de nuestro contexto a- en nuestra región, en nuestro continente, y recordemos que el mayor desarrollo de la educación se da y es influenciado hasta este momento por tres momentos. Lo que conocemos como la educación en la Edad Media, la educación griega y romana, luego pasamos por la educación en la Edad Media, hasta llegar a lo que nosotros conocemos como la educación contemporánea o la educación actual, la que estamos viviendo en este momento, que es una educación altamente tecnológica, acompañada, ¿verdad?, de ahora que lo que ustedes van a estar escuchando mucho en cualquier contexto educativo, la educación a través de la inteligencia artificial. Pero la educación griega y romana es la que nos influencia a nosotros por nuestro contexto histórico. Recuerden que nosotros fuimos conquistados por los europeos y por lo tanto los europeos tienen toda una influencia griega y romana. De acuerdo a la historia, en nuestro contexto, ¿verdad? Que nosotros conocemos, los griegos fueron los que conquistaron los romanos conquistaron a los griegos, y entonces a partir de ese momento se desarrolla todo un parteaguas de lo que es la educación. Los griegos tenían sistemas también educativos muy establecidos, muy pensados, muy intencionados, curriculados, ¿verdad? No los grandes pedagogos, historiadores de la educación hablan de que en ese momento ellos no tenían la intención de saber qué era currículo, qué era pedagogía, lo que ellos estaban haciendo, pero sí que estaban sistematizando la educación, ¿verdad? Entonces, los que desarrollan más los sistemas educativos son los romanos, que tienen una estructura, un sistema ampliamente pensado para la enseñanza de todos los de toda de su sociedad. Recordemos que los romanos no eran una civilización, sino que eran un imperio. ¿Por qué? Porque estos en guerra se imponían sobre otras sociedades, sobre otros grupos, sobre otras civilizaciones, las conquistaban y llegaron a tener una gran cantidad de esclavos que ayudaron a desarrollarlos en todos los ámbitos de su sociedad. Por lo tanto, lograron establecer a través de todo lo que ellos tenían un sistema educativo que todavía nos alcanza a nosotros. Por ejemplo, en el derecho, cuando se estudia el derecho, nosotros tenemos toda la influencia del sistema educativo, del sistema de derecho romano, ¿verdad? De hecho, estudiamos la clase de derecho romano para poder comprender qué es lo que estamos nosotros haciendo. Los romanos tenían diferentes tipos de enseñanza, diferentes tipos de sistema educativo. Siempre, ¿verdad?, estaba regulado por lo que se conoce como el pater familia, ¿verdad?, o como la cabeza de la familia, que siempre iba a ser el hombre. El pater familia tenía, ¿verdad?, toda la responsabilidad de la enseñanza hacia los hijos, y la madre de familia tenía la responsabilidad de la enseñanza con las niñas, y enseñaban todo lo relacionado a su cultura también, ¿verdad? Los niños eran entrenados para ser gobernantes, para ser guerreros. Esa era la intención, y esa era la finalidad, y ese era el objetivo de educar a los niños, que fueran guerreros. Recordemos que los romanos, ¿verdad?, eran un imperio que conquistaba, y esa era la forma en cómo ellos llegaron a conquistar lo que se conoce hasta ese momento como el mundo antiguo. Luego pasamos a la educación
En la Edad Media, que esta ya tiene muchas más intenciones ya completamente claras, ya completamente establecidas, y es lo que nos abarca y nos compete a nosotros en el contexto geográfico más cercano, por la influencia de los conquistadores, por la influencia de los europeos que llegaron a nuestro continente. Entonces, en la Edad Media se da ya lo que se conoce formalmente como todas las ciencias de la educación. Ya se conoce la pedagogía, ya se conoce la didáctica, ya se conoce el desarrollo curricular de manera altamente formal. Surge la universidad como la institución máxima de enseñanza de todas las profesiones, de todas las carreras, pero lamentablemente surge como un sistema educativo altamente tradicional. Hay una diferencia entre lo tradicionalista y lo tradicional. Lo tradicionalista, como lo vimos anteriormente, es el aspecto de transmitir la cultura de una generación a otra, por eso se le conoce como tradicionalista. Pero lo tradicional es lo que raya en lo monótono, lo que raya en lo coercitivo. Lo tradicional es lo que raya en lo autoritario. Entonces, todos los sistemas educativos de ese momento que se desarrollan durante la Edad Media son completamente tradicionales. La participación del docente es una participación altamente inquisitiva, autoritaria, o como Paulo Freire la llamaría, una educación completamente opresora. Paulo Freire dice: el docente es el opresor y el discente es el oprimido. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Como el docente tenía la mayor autoridad dentro del aula de clase, consideraba que el estudiante no tenía ningún tipo de conocimiento previo, sino que sencillamente era una hoja en blanco que había que llenar, que el docente abría su boca, empezaba a dar toda la información que él había aprendido de manera repetitiva y de manera memorística. Esa era la mayor estrategia de enseñanza en este proceso, que se aprendía de memoria y luego se repetía. Esa era la forma de enseñanza. El estudiante, o mejor dicho, el discente, no tenía la oportunidad de analizar, de pensar, de abrir su mente, de poder expresarse, porque era sencillamente considerado como un sujeto que no tenía la participación dentro del aula de clase. Era visto más como un objeto. Así se desarrolló todo sistema educativo dentro de la Edad Media. En cierto momento se rompe este esquema y ustedes lo van a poder ver, o mejor dicho, ya lo vieron en la clase de pedagogía, en la clase de didáctica, y lo vamos a ver un poco más adelante también en el desarrollo de este módulo, cómo se rompen esos esquemas. Ustedes ya pudieron analizar los diferentes modelos educativos, pasando desde el modelo tradicional al autogestionario, al personalizado, al constructivista, hasta modelos más modernos que nosotros podemos tener en la actualidad, como el colaborativo, como el aprender haciendo, como la metacognición, como el uso de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, en el saber que el discente ahora es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y no el docente, sino que ambos se complementan, ambos son protagonistas, pero el centro del proceso de enseñanza es el discente como tal. A eso nosotros lo conocemos como la educación contemporánea. Llegamos hasta este punto en el que nosotros pasamos, en un momento de la Edad Media, se rompen todos esos esquemas tradicionalistas y entramos a lo que conocemos como la educación contemporánea, en donde el sujeto, ya no objeto, sino que el sujeto, el centro y el protagonista de todo proceso de enseñanza es el discente. En él se debe de pensar, para él se debe de pensar el sistema educativo de enseñanza, y es lo que vamos a hablar de este momento en adelante.
Ahora es meritorio que podamos hablar o hacer una retroalimentación o activación de conocimientos sobre lo que es pedagogía como ciencia. En su primer módulo de pedagogía, ustedes pudieron hablar diferentes situaciones del por qué la pedagogía, qué es la pedagogía, para qué hacer uso de la pedagogía, historia de esta misma. Así es que solo vamos a hacer algunas precisiones específicas sobre la pedagogía. Es muy importante comenzar diciendo que la etimología de la palabra pedagogía tiene dos elementos o dos acepciones. Uno es en relación a paidos, que significa niño, y otro es gogos, que significa conducir. Y esto es muy interesante porque la pedagogía como tal hace literalmente referencia al esclavo. Recuerden que en el Imperio Romano, les había dicho anteriormente, había excesiva cantidad de esclavos, y estos esclavos, cuando el Imperio Romano tomaba otra civilización u otro país, entonces sencillamente eran esclavizados todos, desde podía ser el rey, podía ser un emperador, podía ser todas las autoridades, todos los gobernantes, toda la clase, todos los diferentes estratos sociales que tenía ese país eran tomados en cautiverio como esclavos, y por lo tanto entonces había mucha gente preparada, mucha gente profesional, mucha gente que tenía conocimiento, y por lo tanto estos esclavos eran los pedagogos en ese momento. Hacía referencia al esclavo pedagogo que llevaba al niño a la escuela para que éste se formara, y literalmente el trabajo de este esclavo en los primeros momentos era agarrar a este niño y llevarlo de la mano hacia el lugar donde este niño iba a recibir sus clases, que era la escuela, en ese momento conocido también, ¿verdad?, como el templo, donde se desarrollaba el momento educativo, donde se desarrollaba el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta era la labor de ese esclavo. Pudo haber sido un ingeniero, pudo haber sido un arquitecto, pudo haber sido un abogado, pudo haber sido un astrónomo, etcétera, o un gobernante también, o pudo haber sido alguien de la clase militar de ese país que fue tomado como esclavo. Su labor sencillamente era conducir, llevar a ese niño hacia el centro de educación, ¿verdad? A nivel de definición, entonces, lo que vimos anteriormente es la etimología de la palabra pedagogía, pero a nivel de definición, entonces tenemos que es un conjunto de conocimientos sistemáticos relativos al fenómeno educativo. Aquí hay que precisar dos palabras bien interesantes. Sistemáticos porque están estructurados, están pensados para que se desarrollen de nivel a nivel, y relativos al fenómeno educativo. Aquí vamos a hacer referencia al fenómeno educativo. ¿Por qué lo llamamos fenómeno educativo? Porque siempre va a ser en relación a una revolución que se da a nivel de la educación, y ese fenómeno educativo tiene tres grandes características, que es constante, universal e irreductible. ¿Por qué es constante? Porque siempre está en un sentido de evolución, siempre se está desarrollando, siempre hay un nuevo conocimiento. Es universal porque está presente en todas las civilizaciones, en cada uno de los países hay un sistema educativo formal que tiene que desarrollarse, y es irreductible porque sencillamente la pedagogía está en todo momento de la enseñanza, en todo tipo de enseñanza, en todo lo que se quiere enseñar estará presente la pedagogía. Entonces, el fenómeno educativo no se manifiesta aislado, sino que se manifiesta entre lo natural y lo social. O sea, que hay una interrelación en estos tres elementos, o en estas tres características. Y lo conocemos entonces como una ciencia de la educación. La pedagogía es una ciencia de la educación. ¿Por qué es ciencia? Porque tiene un objeto de estudio, y el objeto de estudio de la pedagogía es la educación misma, es el fenómeno educativo mismo, ¿verdad? Y la educación tiene un fin.
que el fin es la transformación del individuo para que el individuo pueda transformar la sociedad. Esa interrelación individual social entonces se le conoce como el fenómeno educativo, y eso lo estudia ampliamente la pedagogía. Entonces es una disciplina científica que trata de hacer una reflexión desde un punto de vista teórico, práctico, que permite que los procesos educativos sean eficientes. Entonces, dentro del sistema educativo de su iglesia debe de estar impregnado de pedagogía. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar procesos educativos eficientes. Tiene una intencionalidad que obedece a un propósito de formación de la sociedad. Recordemos, hablando desde el plano secular, entonces la educación o ese fenómeno educativo tiene la intención de transformar al individuo para que éste pueda también desarrollarse en sociedad. Desde el punto de vista de la iglesia, de la enseñanza o de la educación cristiana, también debe de existir un propósito de formación, que es la transformación misma de ese individuo, para que ese individuo como tal, ese cristiano en específico, pueda influenciar a otros y en conjunto entonces se puedan desarrollar. La pedagogía como ciencia se convierte en un punto de partida para reflexionar sobre los asuntos de formación social que le conciernen a cada sociedad en su contexto. Entonces la pedagogía viene a ser un elemento reflexivo de cómo se puede mejorar una sociedad a través de la enseñanza, a través del aprendizaje, a través de la educación. Y en la historia de la pedagogía surgieron algunos pedagogos que son los que plantean los fundamentos o sistematizan la educación. Vienen a estructurar la educación para ayudar a formar a la sociedad. Y hay tres que son muy reconocidos, ¿verdad? Rousseau, y que plantea el naturalismo, Herbart, que plantea la formación moral del sujeto, y Freire, que plantea la pedagogía de la liberación. Lo vamos a analizar rápidamente, porque este es un conocimiento que ustedes ya han adquirido, solo estamos recordando, ¿verdad? Activando nuestra memoria para pasar luego a hablar de lo que sí corresponde puntualmente a este módulo, que es el diseño curricular o la macroplanificación curricular. Pero para Rousseau planteaba a través del naturalismo hacía ciertos planteamientos pedagógicos interesantes. Uno es que para la formación de un sujeto es necesario darle toda la libertad posible. De esa manera, él o ella aprenderá y escogerá lo que sea necesario para su subsistencia, lo que se conoce como el aprendizaje libre. Debemos de desarrollar todos los sistemas educativos dentro de la iglesia de una manera libre, que el mismo sujeto pueda decidir qué es lo que quiere aprender, cómo lo quiere aprender, cuándo lo quiere aprender, ¿verdad? Ahí está desarrollado. ¿Qué quiere aprender? ¿Cómo quiere aprender? ¿Cuándo quiere aprender? Y la relación, ver siempre la relación horizontal del docente y discente para el desarrollo del ser. Entonces tenemos el aprendizaje libre, ¿verdad? O espontáneo. Y Herbart hablaba sobre la formación moral del sujeto. Y él decía, hay ciertos principios rectores que disciplinan al individuo, lo que lleva a conocimientos y aprendizajes profundos. Y esto es muy aplicable en la iglesia. La iglesia se desarrolla en relación a valores, a principios, a conducta, a moral, ¿verdad? De las personas. Entonces plantea que la sistematización de la pedagogía con la implementación de metodologías que sean eficientes en la operación del desarrollo del individuo. Y luego Paulo Freire, que es una síntesis de diferentes posiciones filosóficas, aparte de pedagogo, era filósofo también, y él considera al educando como sujeto y no como objeto. Esto es muy importante, es el receptor, no como un receptor pasivo, sino que
es capaz de descodificar lo codificado y crear un nuevo conocimiento. En síntesis, para Paulo Freire era sencillamente que el discente es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto es un sujeto lleno de conocimiento, de experiencia previa que debe de ser activado y que debe de ser entonces sacado. Eso es lo que debería de hacer la educación, sacar el conocimiento que tiene el individuo para que éste lo lleve adelante. Una educación democrática no se debe concebir en un sentido vertical, donde el docente está acá y el discente está acá, sino que él hablaba de una educación horizontal, una relación entre docente y discente que equilibre el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, entonces, la pedagogía trata al fenómeno educativo como un ideal que debe de ser progresivamente alcanzado y perfeccionado. Todo sistema educativo debe de tener un ideal, tiene que tener fines, tiene que tener objetivos, tiene que tener planteamientos para su desarrollo, como una problemática que debe de ser solucionada, un proceso que debe ser orientado y llevado a cabo con eficacia, ¿verdad? Siempre va a ser la macro planificación, siempre va a ser un proceso y como el resultado concreto y acumulativo de ese proceso. Todo lo que hemos venido haciendo se tiene que revisar. Se puede revisar cada 6 meses, se puede revisar cada año, se puede revisar cada dos años. Recordemos, les decía al inicio que la educación siempre está actualizando o el conocimiento educativo siempre está actualizándose. Y desde la pedagogía hay ciertas posiciones fundamentales. Debemos de pensar y de ver la pedagogía desde estas tres posiciones. La posición filosófica que nos habla de una especulación filosófica y reflexión crítica para determinar el ideal y los valores éticos y sociales que la educación se debe de proponer. Más que todo es una reflexión de hacia dónde vamos con la educación, qué hacer con estos sistemas educativos. Luego, la posición científica, valiéndose de investigaciones objetivas, analiza los recursos y las posibilidades reales que la naturaleza humana y la sociedad imponen a la acción educativa. O sea que no se hace al azar, no es que nace de la nada, sino que todo el conocimiento educativo en relación a las ciencias de la educación, pedagogía, didáctica, desarrollo curricular, psicología educativa, sociología educativa, administración educativa, evaluación educativa, todo lo que se hace en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje está sencillamente investigado, se da a través del conocimiento científico que estas situaciones deben de darse de esa manera. Y también una posición técnica, organiza programas de acción administrativa y planes de actuación docente capaces de conducir el proceso educativo hasta terminar ese proceso. Entonces, desde la posición técnica, nos vemos como nosotros como administradores, como planificadores, como gestionadores de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes, pero esto debe de ser altamente planificado de una manera eficaz y de una manera eficiente. Hay otras conceptualizaciones de pedagogía, algunos la ven como una ciencia social que estudia métodos de enseñanza, otros dicen que parte de la idea de que puede estandarizarse el proceso educativo y teniendo otras intenciones, ¿verdad? Otros dicen que la pedagogía es aplicada a la hora de diseñar los planes de estudio, de evaluar o reformular el sistema educativo o de indagar científicamente las formas de adquisición del conocimiento, que eso es la pedagogía. Realmente la pedagogía es muy técnica, científica desde este punto de vista de estas definiciones. Y otros dicen que la pedagogía debe de ser entendida a partir de cada uno de los modelos que se han
construido alrededor de ella misma, ¿verdad? Ya ustedes pudieron ver en el módulo de pedagogía los diferentes modelos pedagógicos que nosotros podemos implementar de acuerdo al contexto, de acuerdo al tipo de grupo que nosotros tenemos, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los recursos, nosotros podemos, ¿verdad?, implementar el modelo que sea el más adecuado. Vamos a ver entonces un video para que nos sigamos inspirando y también que está relacionado con lo que hemos estado hablando y su labor en este momento. Cada vez que usted vaya a ver un video durante el desarrollo de estas clases, de este módulo de desarrollo curricular, su labor tendrá que ser ¿qué tendrá que anotar? Va a anotar en una hoja de papel, en una libreta, qué es lo que le parece interesante en relación a lo que los expositores en el video nos están presentando o nos están planteando. Todo lo que usted considere o las palabras que más le sorprendan o las frases que más le llamen la atención o lo que usted considere que puede ser reflexivo para usted e interesante, entonces lo va a anotar en una libreta. Veamos el siguiente video.